Hello everyone, welcome to Don't Stop It, welcome to the official show of the 33rd European Water Polo Championships 2018. Welcome to our last show here in Barcelona. The competition is now over, but it's time to see or to do some evaluation about what has been these magnificent championships here in Barcelona with three of the organizers of the championships. But first, of course, we have to begin this final program with the best highlights of the final of men's competition between Serbia and Spain. The European Championships 2018 are now over. Serbia and the host team Spain highlighted the most expected moment of the tournament in the last day of competition, but before that other games had to be played to decide the other spots. Hungary and Russia were the first team to jump into the Picornell pools in the last day of men's competition. Hungarian head coach Tamás Már chose a 21-year-old Zoma Vogel as the starting goalkeeper instead of his captain Victor Nagy. The scoreboard was even until the last 2 minutes of the first half, in which Russia opened a 2-goal lead thanks to a pair of extra man actions. In fact, the Russians scored 3 of their 4 shots in man-up situations. Entering with a 4-goal gap in the last period, Hungary began to cut back the deficit and Martos Vamos scored the 8-9 with 47 seconds remaining. Benz Batory had the last try to tie the game, but his shot hit the post and Russia finished the competition in the 7th place. For Hungary it was not good, because we are the 8th team, so I am and the team is disappointed about this. Amazing tournament, and I think we was playing amazing, and every game we are giving more and more power. I think in the next tournament we're going to be more better. The afternoon session in the Picornell pools gave also the spectators the battle for the 5th and 6th positions of the tournament. The first goal of the game, scored by Alexander Ivovic, was the only lead for Montenegro. Greece was too effective in man-up actions during all game, scoring 5 of its 8 goals. Theodoris Vlachos players opened a 2-goal difference in the third period, but Montenegro managed its way back to tie the game with 5 minutes remaining. In the last seconds of the game, Vladimir Gojkovic players were not accurate in extra man situations, and another man-up goal from the Greek Christodoulos Colombo sealed the win for Greece and the 5th spot of the European Championships. Really, after the quarterfinals, it's difficult to find motivation, great motivation to win 2 games, but really the 5th place is the best way to finish the tournament. For sure, we want more here. We won't go to first 4 to take maybe medal, because we have good summer. We play good all summer from the start, but we have that 2 unlucky games with Spain in group after that. Right before the final, Croatia and Italy fought the bronze medal in a pool already full of spectators. Croatia national team began the game with 4 straight goals that proved to be crucial. The elite defensive level showed by the Setevelo during all tournament was completely absent during the first half. Neither Marco Del Lungo or Gianmarco Nicosia couldn't make any save, and the current world champions scored 7 goals. Also, Ivica Čuka players did a lot of damage at 2 meters. 3 goals were scored by Croatian centre forwards and the efficiency were near 50%. At the end, Croatia gets its first European medal since Zagreb 2010, and also the first bronze medal in its history in the European Championships. Today I think that we were better than Italy, and I think that this bronze medal is a good finish for us. Our defense was absolutely zero today. I know that Croatia is a fantastic team, but we cannot receive a so easy goal in extra man. And, they have a good center. If they don't play well in man down, you cannot win this game. Absolute car-stopping match in what Serbia and the host team Spain delighted the whole world of water polo. The Picornell pools, packed with 4,000 spectators, were the venue where it was decided the first ever champions in a penalty shootout. But before that, both sides offered a very close contest in which the biggest lead was a 2-goal difference for Spain in the second and third periods. At 18 seconds for the end of the third quarter, Andrija Prajanovic put Serbia ahead for the first time, but Alberto Munarriz tied the game immediately. In the last 8 minutes, Nikola Jakic scored a 7-6 in one of the man-up situations that Serbian had, but Blaj Maljarak also replayed in the next occasion. The final draw at 7 sent the game to the penalty shootout, and the only miss from Fran Fernandez was enough for Serbia to secure its first straight European crown and reign in the continent one more time. Serbian captain Filip Filipovic was named the MVP, and the Spanish captain Dani López Pinedo was the best goalkeeper.
We have to enjoy this silver medal because I think that we make a very good water polo during all the European Championship, and that's all. I think that we have to enjoy this. Finally, we arrived to the penalty. This is a lottery, and we lose. Congratulations for Serbia. This is a big team, but we must work to the future for arrive another finals. I'm very proud of on my teammates, on our staff, and on this result that we achieve after 1 year of, let's say, non-successful year for us. This thrilling 33rd European Water Polo Championships Barcelona 2018 couldn't end better, and now it's time to switch off the lights in the Picornell pools and prepare for the 34th edition in Budapest 2020. This is our last show here in Barcelona, and in these 15 days we have welcomed in this village of the Picornell pools a lot of guests, a lot of authorities, a lot of water polo legends, players and coaches, and now it's time to see some of the best highlights of these interviews here in Don't Stop It. So, time now for our last interview here in the village of the 33rd European Water Polo Championships 2018 in Barcelona. And now it's time to welcome 3 guests that they passed here for our village a few shows ago. We have to welcome, tenemos que saludar en primer lugar al presidente del comité organizador, al señor Fernando Carpena. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente, buenas noches con los deberes cumplidos. Y también a 2 de sus vicepresidentes de este comité organizador, al señor Enric Bertran. Enric, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. También muy contento y después de tantos días de competición, encantado de cómo ha ido todo. Y a la señora Marta Carranza. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas noches, bienvenidos a Barcelona. Y en primer lugar, evidentemente, siempre que se cierra una competición es momento de hacer valoraciones, así que os voy a pedir una valoración, un titular, ¿no?, a cada uno de cómo ha sido este europeo. Empezaremos por Fernando. Fernando. El titular es: cumplimos los objetivos, desarrollo 3 ideas básicas: objetivo organizativo, cumplido; objetivo deportivo, por supuesto que también. Enric. Sí, yo antes de los campeonatos hablaba de que los campeonatos se recuerdan primero por la organización, y luego, una vez ya tienes garantizada la organización, pues por el aspecto deportivo. Y yo creo, igual que Fernando, que en los dos hemos cumplido, vamos, de sobras. Marta. Bueno, yo diría, el titular sería espectacular. Como ciudad, yo creo que la ciudadanía se ha volcado a la competición. Hemos llenado cada día, en todas las sesiones, este gran espacio emblemático de la ciudad, y creo que hoy Barcelona y los barceloneses conocen mucho más del waterpolo y quieren mucho más del waterpolo. Han sido 15 días llenos de todo, vamos a decir, porque no solo ha habido competición, también ha habido shows en directo que hemos visto aquí, ha habido una piscina transformada en algo muy moderno aquí en Barcelona. ¿Con qué aspectos quedáis de todo lo que hemos vivido? ¿Algo que queráis destacar especialmente de estos 15 días aquí en Barcelona, Fernando?
Yo obviamente el resultado deportivo prima ante todo, pero también es verdad que nuestros compromisos, el compromiso al asumir el reto de organizar un evento también con la ciudad, entiendo que Marta, por lo que ha dicho, también está muy contenta de la apuesta que ha hecho la ciudad por este evento. La LEN, ¿por qué? Porque la LEN al ceder la explotación o la gestión de un evento quiere garantizar lo máximo, y yo creo que cualquiera de nosotros lo confirmará. LEN está muy satisfecha y considera que hemos dado un paso más en la línea creciente que tiene LEN en estos momentos. Enric. Sí, realmente, como bien dice Fernando, hay una gran satisfacción por parte de la Federación Europea. Además, lo ha dicho Marta, también hay una gran satisfacción por parte de la ciudad, y por lo tanto nosotros como federaciones no podemos estar más contentos ya de esta reacción, ¿no? Realmente yo creo que he visto muchos campeonatos de Europa de waterpolo. Yo creo que no ha habido ninguno con esta dimensión, tanto a nivel de espectáculo deportiva. Queríamos crear un gran evento y creo que lo hemos conseguido. Y Marta, por último. Sí, yo creo que además de organizar un gran evento deportivo, de un gran nivel deportivo en waterpolo, yo creo que se ha ido un poco más allí, que es lo que entre todos deseábamos. Se ha creado un gran evento, mucho más que deportivo, o sea, un evento de ciudad, un evento cultural incluso, que ha combinado muchísimas otras cosas que lo que es el deporte en sí, que hablando de deporte ha sido el nivel más que deseado. Fernando, en la entrevista que hacíamos contigo hace unos cuantos programas nos explicabas la iniciativa del Jabawaba, y ha sido, yo creo que una de las imágenes también, ¿no?, de este campeonato, el hecho de ver a tantos niños por la mañana en las gradas, pasándoselo bien, además de esta competición. ¿Estáis satisfechos con esta apuesta que se ha hecho por los más pequeños? Yo he manifestado en diversas ocasiones que, al margen de la satisfacción de la ciudad, el crecimiento deportivo en el resultado del alto nivel que también se ha producido, buscábamos también una especie de legado, ¿no? Y el legado para nosotros es la puesta en marcha de una iniciativa que lo que pretende es que esto, que no deja de ser un foco, se convierta en algo que arrastre a los niños, que los niños, como bien dice el Jabawaba, jueguen con la pelota en el agua. Luego ya harán waterpolo, pero en principio que jueguen en el agua y disfruten de la belleza de lo que son las actividades acuáticas. Enrique, en tu caso también destacábamos en la entrevista que habéis vivido ya más de un gran evento waterpolístico aquí en Barcelona. ¿Habéis notado muchas diferencias? O mejor dicho, el hecho de haber organizado ya antes Mundial, Final Six, ¿es un plus? ¿Se ha notado como un plus para que esto vaya más rodado, este europeo? Yo creo que realmente tenemos ya una cierta experiencia, como bien dices, ya no es esto, es Mundial 2003, Mundial 2013, Final Six. Realmente tanto la Federación en España como la Federación Catalana creo que ya tenemos ya un largo recorrido, y la ciudad de Barcelona por supuesto, ¿no? Pero cada vez que hacemos una competición de este tipo nos planteamos unos nuevos retos y intentamos de superarnos, y al final, y el Jabawaba yo creo que es un reflejo, e intentamos que mucha gente se aficione al waterpolo, ¿no?, desde los más pequeños hasta los mayores, y creo que esto que para nosotros es importantísimo. Otra vez más hemos dado un paso adelante y hemos podido lograrlo. La última pregunta para Marta. Se lo preguntábamos ayer a Eugeni, le decíamos, a Eugeni Ballarín, le preguntábamos, ¿y ahora qué? ¿Qué depara el futuro para Barcelona a nivel waterpolístico? Vamos a ponerla un poco en un compromiso. Hombre, la verdad que nos ha dejado un muy buen gusto de boca este campeonato europeo. Barcelona, como comentaba ahora Enric, ha organizado unos mundiales, ha organizado Final Six, ha organizado unos Juegos Olímpicos. Hemos de inventarnos algo para que el waterpolo no se vaya de Barcelona, y esto es ahora unos deberes que nos ponemos y que hemos de pensar qué hacemos para que continúe el waterpolo, para que Barcelona sea la ciudad del waterpolo mundial. Pues el campeonato se acaba aquí. Recogemos el testigo, por lo tanto, y muchas gracias a los tres. Fernando. Pero me permite, parece que el campeonato se acaba aquí, pero empiezan más cosas. Yo estoy encantado de oír lo que estoy oyendo, o sea que creo que nos juntaremos en alguna ocasión más y a ver si tenemos la oportunidad de hacerlo con vosotros. Tendremos nuevas ideas que ofrecer, y estamos vamos, cuando oigo estas cosas, como nosotros, tanto Fernando como a mí, ya llevamos muchos años colaborando y trabajando juntos, nos va la marcha, como se dice, y recogeremos el testigo segurísimo.
Pues muchas gracias a los tres. Fernando Carpena, presidente de la Real Federación Española de Natación, también presidente del comité organizador, muchas gracias. A vosotros, por supuesto, y gracias por el seguimiento que estáis haciendo. Señor Enric Bertran, presidente de la Federación Catalana, también vicepresidente del comité organizador, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también por todo el apoyo que nos habéis dado durante todos estos días. Y la señora Marta Carranza, vicepresidenta también del comité organizador y también comisionada de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, muchísimas gracias también por su presencia. Gracias a vosotros por el esfuerzo y por esta calidad impresionante que hemos tenido durante estos 15 días. Thank you very much. Three of the most important members of the organizing committee of this Barcelona 2018, these European Championships that finished yesterday, and now it's time to see some of the best highlights that these championships bring to us in all of these 15 days in Barcelona. So that was all. Congratulations to Serbia for reaching its fourth consecutive European crown, the Kings of Europe, and that was all in 15 amazing days here in the Picornell Pools in Barcelona with this LEN 33rd European Water Polo Championships 2018. Thank you in the name of all the professionals that could make this amazing show, and you know, don't stop it.